Les habla el doctor David Mora. Hoy un programa más de hablando sobre perros y gatos, y hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Víctor Montenegro. El doctor, yo le pedí que por favor me diera un poquito del currículum de él, porque sé que es una persona muy preparada, con mucho conocimiento en la parte de parasitología, y como he hablado en otros programas que gracias a Dios en medicina veterinaria tenemos las especialidades, bueno, aquí tenemos a un parasitólogo. Exactamente. Bueno, muchas gracias al doctor Mora, David, precisamente amigo de hace mucho tiempo durante la carrera, y después de eso también, incluso en algunas de las investigaciones que hemos podido hacer, ha sido con él. Bueno, sí, yo saqué la licenciatura en la Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional, donde trabajo actualmente. Tuve la oportunidad de estudiar en Europa, específicamente en la Universidad de Medicina Veterinaria de Alemania, en Hannover. Hannover dicen ellos, Hannover decimos nosotros, en el norte de Alemania. Ahí hice un doctorado precisamente en parasitología veterinaria, y he podido a través de la universidad y algunas organizaciones internacionales seguir haciendo diferentes estudios en una gran cantidad de parásitos. Porque hay muchos parásitos, todas las especies tenemos, los humanos tenemos unas que son propiamente nuestras, otras que no necesariamente tienen que ver con nosotros, pero de una u otra forma nos pueden afectar. Y lógicamente que nuestras mascotas tienen sus parásitos que son muy importantes, tanto para la salud de ellas como para la salud nuestra, porque algunas las podemos intercambiar en forma no necesariamente de desarrollo parasitario, pero que sí nos pueden afectar y son pues bastante importantes. Me habías pedido que hiciera una pequeña aclaración o introducción del trabajo en donde yo estoy, en el laboratorio de parasitología de la Escuela de Medicina Veterinaria. Solemos recibir, seguimos trabajando con muestras de diferentes origen, ya sea personas, así colegas como el doctor Mora u otros que nos llevan muestras de heces de pequeñas especies, de animales de compañía, y también empresarios de cerdos, de ganado, pequeños rumiantes, ovejas, cabras, que nos llevan diferentes tipos de muestras precisamente para análisis parasitológico. Desde que se funda la Escuela Veterinaria en los años 70 se ha mantenido un laboratorio de parasitología que ha dado este servicio, y ahora me corresponde a mí ahí estar recibiendo y despachando las diferentes muestras que llegan con los resultados que hay. Doctor, bueno, muchas gracias por la presentación, excelente presentación. Y cuando nosotros empezamos a estudiar la parasitología, comenzaron a decirnos, bueno, hay parásitos de estómago, parásitos de intestino delgado, parásitos de intestino grueso, parásitos pulmonares incluso. Entonces sí sería bueno que tal vez nos refuerce un poquito esa parte. Para algunas personas es un poco común ya escuchar nombres como toxócara, como ancilostoma, porque generalmente yo lo repito mucho en algunas partes, y también ya para nadie es un secreto que algunos de estos parásitos pueden afectar al humano, que resulta que el profesor de la UCR el otro día estuvo hablando que le dio una larva migrans aquí atrás. Entonces tal vez ubicarnos un poquito como conocimiento, porque a veces la gente cree que los parásitos todos son iguales y están en el mismo punto. Claro, no, son un montón, por eso es que tenemos trabajo, ¿verdad? En parte. Digamos, cuando yo estaba chiquitito, había dos cosas que recuerdo hasta la fecha. Primero, que yo era muy flaco y muy blanco, y le decía a mi mamá que yo lo que tenía era un parásito, una solitaria en la panza, que seguro me iba a morir, porque por eso es que yo no engordaba y era tan blanco. Y también me decían, no ande descalzo porque se le pegan los parásitos. Necesita de ese ambiente que le damos, animales digamos que superiores, por lo menos en tamaño, vertebrados, para completar su ciclo de vida. Y el problema está ahí, que nos provoca algún tipo de reacción o algún tipo de daño. Por eso es que es el nombre parásito. Y como bien decís, hay una serie de ubicaciones o localizaciones donde tenemos los parásitos. Para partirlo en dos grandes grupos, tenemos los endoparásitos, que es de adentro, donde van esos que pueden haber en intestino, puede haber en estómago, puede haber en riñón, hígado, pulmón, etcétera, o incluso en la circulación, en el torrente sanguíneo, hay parásitos que viven ahí. Cerebro también, exactamente. Esos son los parásitos internos o endoparásitos. Endo es dentro, y
y luego los ectoparásitos, que se mantienen ya sea sobre la superficie o en las cavidades. Ahí podemos meter las pulgas, piojos, garrapatas, los ácaros de la sarna, los ácaros de los oídos y algunas larvas que viven en fosas nasales o incluso en los ojos. Esos son lo que serían los ectoparásitos o parásitos externos. ¿Okay? Y hay una gran variedad. Vamos a empezar por los internos y los más comunes y posiblemente los que ya el público está acostumbrado a escuchar con vos y que es lo más frecuente en nuestras mascotas, los parásitos gastrointestinales. Que los que vemos, digamos, tenemos unos gusanos redondos que también los podemos llamar nematos, y muy posiblemente la gente que es muy curiosa y se queda viendo la etiqueta de las pastillas o los jarabes que se dan a las mascotas dice nematos o ese tipo de cosas. Bueno, nematos son parásitos redondos, generalmente son algunos visibles a simple vista, no ocupan microscopio para identificarlos, que viven, como les comentaba, en tracto gastrointestinal, estómago, intestino delgado, intestino grueso, y se transmiten precisamente porque eliminan sus huevecillos en las heces. Entonces esos huevecillos se mantienen en el ambiente y ya sea que las larvas se activen, como el caso del xilostoma, y encuentren al hospedador, en este caso perros, o que tenga un hospedador accidental como el humano. Y eso fue el caso que vos dijiste. El xilostoma caninum es una especie que puede penetrar la piel del humano y provocar la larva migrans, que es que el parásito tiene en un momento que llegar a circulación, en el caso que sea un perro, pasar al intestino y ahí desarrollarse y empezar el ciclo otra vez. En el adulto de los parásitos encontramos a nivel de intestino y, como comentaba, elimina los huevecillos en heces y así se completa el ciclo. Pero si las larvillas estaban ahí, en lugar de lo que pasa el perro pasa a un humano descalzo, la larvita no sabe que es un humano, nada más se mete para completar el ciclo y el ciclo no se completa. Se da una lesión que se llama larva migrans, que es la larva que va recorriendo la piel del humano, no puede entrar al torrente sanguíneo y se queda ahí. ¿Okay? Ese es un muy buen ejemplo de lo que son los parásitos internos, nematos, en este caso el género Ancylostoma caninum. Existe otro parásito más grande que es Ancylostoma, que es el Toxocara canis, es la especie más difundida. Como un fideo. Exactamente, como un fideo. Yo me acuerdo, y no sé, tal vez los que tengan mascotas tengan la experiencia de desparasitar cachorritos a los 15 días y que tire un tarrito de estos de Maruchan, es lo que se encuentra, un montón de gusanitos en el piso, que es lo que el cachorrito elimina. ¿Por qué los cachorritos a los 15 días, casi que recién nacidos, ya tienen estos parásitos? Bueno, porque Toxocara ha encontrado la forma de mantenerse dentro de los tejidos de las mamás. Digamos, el gusano está nuevamente en intestino delgado, hembra y macho se están reproduciendo, eliminan los huevecillos, estos huevecillos no va a salir la larva como el caso de Ancylostoma, sino que el huevecillo se mantiene intacto. Entonces, este huevito puede ser que sea ingerido por un perro, puede ser que sea ingerido por lo que llamamos un hospedador intermediario, un pajarito, un ratoncito, lagartijillas o algún otro vertebrado menor que ande por ahí y se mantiene en los tejidos de este hospedador intermediario activo, y si el perro se come al pajarito o al ratoncito, va a liberarse el parásito internamente en el perro. ¿Qué es lo importante acá? Que estos parásitos se liberan y van a empezar un ciclo dentro del perro. Si el perro es joven, va a pasar directamente a ser deglutido y desarrollarse nuevamente en intestino, hembra y macho, y el ciclo se completa de esta forma. Si el perro ya es adulto y tiene su sistema inmune competente, lo que va a pasar es que el parásito se libera y se va a encapsular en el músculo. Si es un perro, no pasa nada, ahí se queda el músculo hasta que el perro muera. Si es una perra y está preñada, entonces sí, más o menos al día 42 de la gestación de la perra, por como cambia el sistema inmunológico de la perrita en este caso, las larvas se activan y van a ir directamente a útero y ya los cachorritos nacen infectados. O sea, esos cachorros van a ser infectados a través de la placenta. A través de la placenta. Entonces, se está tocando un punto sumamente importante a nivel cotidiano, porque hay un mito, y digo que es un mito porque la gente dice que la leche protege a los cachorros, que hay que desparasitarlos hasta que se desteten. No. Por favor, no, porque antes del mes se están muriendo hay algo, los perritos. Sí, hay algo importante ahí que sí tenemos que resaltar,
toxocara, que si es necesario que mamen o tomen lechita los primeras 24 horas, porque en el calostro vienen todas las defensas que el perrito va a ocupar hasta que su sistema de defensas empiece a funcionar. Pero estamos hablando de virus, bacterias, exactamente. Otra cosa. Los perritos ya nacen infectados con toxocara, por eso esa desparasitación de los 15 días es totalmente necesaria, obligatoria, y entonces hay que hacerlo, sí o sí. Incluso pueden también infectarse a través de la leche. Exactamente, esa es la otra vía. Digamos, no solo vienen infectados a través de la placenta, sino que en la leche van a salir también larvas de toxocara para desarrollar adultos dentro de los cachorritos. Y, se me olvidó decirlo, pero también el ancilostoma utiliza la vía materna, digamos, transgalactógena, o sea, por la leche, para infectar los cachorritos. Ya un cachorrito de un mes no solo tiene toxocara con los que nació, sino que tiene más toxocara y ancilostomas que le llegaron vía leche, vía lactógena. Entonces, esas desparasitaciones de los 15 días y los 30 días son totalmente necesarias, o sea, obligatorias. Sin eso, no se puede. Definitivamente eso es lo que me encanta de la clínica, porque yo he visto cachorros de 28 días, 26 días, 30 días, que se han muerto y los he abierto y me he encontrado un ovillo de parásitos así, increíble. O cachorros que le hacemos un examen de heces y encontramos toxócara, ancilostoma y trichuris. Trichuris también es otro parásito. Eso es un poquito menos malo, por decirlo así, el trichuris, pero es un parásito. De hecho, no es una zoonosis, en cambio... Exactamente. Y eso es lo que sigue. Toxocara, como les comentaba, puede ser ingerido el huevo por un ratoncito, por un pajarito, por algún otro vertebrado pequeñito y se queda ahí esperando ser comido por un perro. Si por alguna razón, ya sabemos que las moscas se paran en las heces de los perros o contaminación de arenas donde los niños juegan o algo así, y el humano llega a ingerir el huevecillo, se desarrolla otra forma que se llama larva migrans visceral. Y visceral, acuérdense, entonces vísceras, que es interno, exactamente. Porque podría ir ahí a otras cosas, puede tener efectos graves como incluso ceguera, o lo comentamos, ir al cerebro y provocar ya daños graves en el ser humano. El toxocara con su forma de larva migrans visceral, que es también una zoonosis y es algo que hay que tener muy en cuenta. A manera de anécdota, recuerdo que donde estudié y después un profesor mío que estuvo yendo a dar congresos a otro país, le llamaba la atención que había mucho pediatra y mucho ginecólogo que iban a los congresos de parasitología veterinaria. Interesante. Porque la relación niños y cachorros es muy importante a nivel mundial. De hecho, yo he venido hablando un poco sobre lo que nos han dicho en los congresos y en los simposios, que se comienza a ver la medicina veterinaria y la medicina humana como una sola medicina. O sea, no podemos separarlos o menospreciar una de la otra, porque resulta que para nosotros, los médicos veterinarios, es muy común hablar de ancilostoma, de toxócara, y la parte clínica es como muy fácil para uno, pero para un médico humano como el que estás hablando, yo creo que es un gran avance que ellos tengan una mente tan abierta y quieran investigar, porque por ejemplo hace unos años pasó en San Carlos que estaban tirando los perros a la calle y resultó que descubrieron que un niño tenía un problema en un ojo y era por el toxócara. Y resultó que entonces la gente estaba tirando los perros a la calle porque ellos decían que los perros eran los que estaban contaminando a los niños. Y claro. Era cierto. Y era cierto. De una u otra forma es cierto, pero la solución del dolor de cabeza no es cortar la cabeza, ¿verdad? Exactamente. Sí, el problema, digamos, y a veces se vuelve como muy amarillista más bien la información, y ahora con las redes sociales tanta gente que dice cosas. Hay que tener muy en cuenta realmente cuáles son los riesgos y cómo se previenen. Y ahora eso que decís, el concepto de una salud es algo que toma cada vez más fuerza, precisamente en una rama o en un ambiente, un ámbito en que nosotros como médicos veterinarios tenemos bastante tiempo de trabajar, que es la prevención. Exacto. Desde diferentes puntos de vista, lo que es de no cuidar los alimentos, las pequeñas especies, los animales de producción, siempre hemos estado muy bien orientados y hasta cierto punto enfocados en prevención. Yo pienso que tal vez por eso es que ahora la parte de especies menores se ha vuelto un poco más importante que hace unos 10, 15, 20 años atrás, porque no había conciencia, ¿no? El señor creía que los perros eran perros y hasta ahí llegaba y no había ninguna relación con enfermedades ni parasitarias, ni virales, ni bacterianas.
pero resulta que llegamos los médicos humanos, los médicos veterinarios y decimos, señores, estas y estas enfermedades pueden afectar al ser humano. Y hoy por hoy, ahorita que estamos hablando sobre parasitología, con la parte de parásitos internos, tenemos 3 parásitos principalmente que afectan al humano: el Toxocra, el Ancylostoma y el Dipilidium. Dipilidium, ese es el que faltaba de ese grupo. Okay. Como les comentaba al puro principio, le decía a mi mamá, este chiquito lo que tiene es una solitaria, y entonces por eso no engorda, porque la solitaria se come todo lo que uno come, y en parte esa mitología o esas creencias populares tienen en parte razón. Claro. El Dipilidium canino es familia de la solitaria, por decirlo así, que el término correcto es Tenias, ¿verdad? Que son parásitos largos, planos, y que ellos a través de, digamos que su piel, su tegumento, es lo correcto, absorben los nutrientes que tenemos en el intestino. Entonces compiten lo que nos comemos, ¿verdad? Lo compartimos. Ellos lo aprovechan, exactamente, ese es el concepto ahí de comensal, pero es parasitario. Y el Dipilidium específicamente en el perro tiene esa particularidad de pues estar aprovechando lo que el perro come. Puede darle a los gatos también, se ven afectados por Dipilidium, y resulta que el humano también. Y aquí en Costa Rica tenemos casos de niños. Para hacerlo más gráfico, me imagino que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de encontrarse unas semillitas de pepino, granitos de arroz caminando en las heces del perro. Este es el Dipilidium. Y como todos los gusanos planos, necesita pasar por otro hospedador para llegar al definitivo, al que va a ser en este caso el perro. En el caso de los humanos es diferente, pero bueno, en el caso del perro, la pulga es el hospedador intermediario. Como el perro no solo se rasca con las manitas o con las patitas, sino que también se muerde y se lame, cuando se está rascando, ahí puede destruir la pulga, tragársela o tragar los tejidos, y se desarrolla el parásito internamente. Entonces, no solo tenemos que eliminar el parásito, sino también controlar las pulgas para parar la reinfección. En perros no es tan grave lo que es la competencia por nutrientes. Si digamos, los perritos viven apenas con la dosis de alimento baja o meramente necesaria, sí puede ser que le represente algún problema a nivel nutricional, pero realmente lo malo es el prurito que provocan, ¿verdad? Que el perrito se rasca, le provoca intranquilidad y que se está transmitiendo, y lo que dice el doctor, muy importante, se le puede transmitir al ser humano. Recuerdo un caso, precisamente ahí en la universidad, una mamá muy preocupada, de ahí cerca de la universidad, comenzó a ver unos granitos de arroz que le caminaban el chiquito en el pañal y en el traserito. Entonces resulta que el niño lo que tenía era Dipilidium. Por lo mismo, o sea, no fue como decirle a la gente, y fue algo que manejamos muy bien con el EVAIS y los médicos del lugar y la comunidad, que tenían que tirar los perros a la calle porque eso que tenía el perrito lo tenía el perro, sino más bien que con una empresa logramos coordinar productos y desparasitamos casi que todos los perritos del barrio. No se dijo cuál casa era, pero fuimos a decir que posiblemente había esto y esto, se les dio una pequeña charla a la comunidad y logramos con la empresa una buena cantidad de desparasitantes, y desparasitamos a todos los perritos del barrio. De hecho, yo aquí en San Ramón hace unos años atrás hice como una campaña de desparasitación en la escuela La Sabana. Todos los niños traían a sus mascotas, yo los desparasitaba y los médicos humanos desparasitaban a los niños. Muy bueno. Porque es que no podemos hacer nada, o sea, son parásitos que pueden pasar del perro al niño o del niño al perro. En este caso, digamos, existe la posibilidad, depende del manejo realmente de las heces en ese caso, pero correcto, hay que tener cuidado. Y la realidad de hoy por hoy, casi que desparasitamos más a las mascotas que nosotros. Exactamente. O sea, estamos más expuestos nosotros, digamos. Pero bueno, también hay un tema importantísimo que me gustaría que la gente lo escuche de un parasitólogo, que es el siguiente. Ya antes hablaste sobre el ciclo de estos parásitos, que muchas veces en 3 semanas o en 2 semanas ya se ha completado. Entonces yo siempre les recomiendo a mis clientes que hay que desparasitar cada mes. Antes decían, el perro se desparasita cada año, luego cada 6 meses, luego cada 4 meses, luego cada 3 meses, y así sucesivamente. Pero hemos visto en la realidad, en la clínica, y sabemos científicamente que el ciclo de estos parásitos es muy rápido. Entonces, me gustaría saber de un parasitólogo sobre esta recomendación de desparasitar a los perros adultos cada mes. Ok,
eso, vamos a ver, las desparasitaciones, por decirlo así, más que obligatorias, de los 15 días, los meses, los cachorritos, y mantener cierto grado de parasitación, puede ser mensual, hasta los 6 meses. En muchas partes se prefiere hacer el examen o llevar el perro o llevar la muestra y desparasitar contra muestra. Claro. Como vos bien decís, y con los, digamos, estudios que se venimos realizando y todo esto, es muy frecuente que en algunas partes del país, y eso es importante para que ya sea los veterinarios o los mismos propietarios tomen en cuenta, que sepan cómo está su zona. Hay zonas en las cuales de todos los perros muestreados, el 90% tiene por lo menos ancilostomatidios. Los cachorritos siempre va a salir toxocara, eso es regla y hay que desparasitarlos. Eso es regla. Sí, eso es regla. Ahora, recientemente y precisamente viendo diferentes lugares, lo que decís, los ciclos pueden ser muy rápidos. En un estudio reciente que no hemos determinado todavía, pero que hemos ido dando el seguimiento, el caso, por ejemplo, de ancilostomatidios, por decirte algo, y un poquito, bueno, toxocara es más que todo por la parte del ciclo materno, ¿verdad? Que esa transmisión que hay, que se va a encontrar en cachorritos. La temperatura y la humedad altas favorecen precisamente que los ciclos se completen y se hagan más cortos. Entonces, muy posiblemente cuando tenemos huevecillos de ancilostomatidios en heces, rapidito tenemos las larvas en el ambiente y los perros se van a reinfectar por la vía percutánea, o sea que entra a través de la piel. Las larvas están ahí, el perro se cuesta ahí y se le van a transmitir. Entonces, en algunas zonas, digamos, más cálidas y de mayor humedad, encontramos mayor cantidad de perros siempre con ancilostomatidios, y entre más arriba nos vamos, ya en el Valle Central, zonas montañosas, doy un ejemplo, X, zona del volcán Irazú, encontramos menos perros parasitados, pero siempre hay. Lo que vos decís, digamos, la desparasitación mensual es muy bueno verlo dependiendo de cómo esté nuestra zona, nuestra región, o muy posiblemente también, digamos, si se lleva el perro a revisión, pues llevar la muestra de heces, hacer el examen y desparasitar. Eso es algo bastante recomendable. Previamente había la recomendación de desparasitar, digamos, si era un perro era tres veces al año, cada 4 meses, porque no había contaminación, por lo esto, porque estaba solo. Luego, si se tenían más perros, era 4 veces al año, cada 3 meses, y entonces también era un tipo de control que se mantiene así. Lo que no se debe del todo es no desparasitar del todo, y menos, digamos, una vez al año, que sea perro, rabia, múltiple desparasitación. Yo, digamos, sí, a los 3 meses después de la última, por lo menos hacer el examen de heces, y que, digamos, el doctor, el colega, el clínico me diga, no tiene nada, vamos a esperar un mes más, o le damos chance, o no le queda un parásito más, hay que desparasitar lo que se puede dar. Como te digo, digamos, independientemente de la edad, en todo el país encontramos perros con ancilostomatidios. Sí es más frecuencia o mayor cantidad en zonas más bajas, más cálidas y húmedas que en la zona alta, tal vez por el mismo ciclo de los parásitos, como las temperaturas influyen. Eso es lo que hemos visto, pero sí es conveniente no hacerlo una vez al año, sino tener no solo, digamos, la desparasitación, sino también la visita médico veterinario de vacunas o prevención, etcétera. Y otro parásito que es diferente es un protozoario, que no he comentado, que no entra dentro de los nematos. Ese sí es un, digamos, microorganismo, porque no se ve a simple vista, la yardia. Y la yardia sí la compartimos con el perro. Si existen yardias que nos pueden provocar diarrea a nosotros y al perro no, y viceversa. Es decir, de momento es una especie de yardia, pero se comporta diferente. Sí, no se muere con los desparasitantes comunes y con las dos planos y redondos. De hecho, el parásito plano ocupa una molécula específica. Generalmente las pastillas traen una de esas y otra para los. La yardia sí tenemos que tener el cuidado también de que puede transmitirse al humano, puede provocar diarrea tanto en el perro como en el humano, que son grupos diferentes, pero es la misma yardia, no van a tener mucho eso, y ocupa otro desparasitante. Por eso también ahí sí es bueno también la evaluación del laboratorio, porque no siempre va a tener diarrea, pero digamos, si el perro no necesariamente tiene diarrea, puede ser que esa yardia le provoque diarrea al humano, y ahí por la
como te digo, coexistencia, más que coexistencia, pues convivencia diaria. De hecho, se vuelve más relevante en casos de hacinamientos. Eso, digamos, lo que son criaderos, albergues, o la gente que tiene muchos perros, gente que le gusta tener una cantidad de perros y que haya, digamos, cachorritos y niños, suele ser más frecuente que se den los casos de giardia, porque se mantiene en el ambiente húmedo, en los lugares así. Es más sensible a la desecación, digamos, ya las heces que estén al sol y con mucho calor, más bien la giardia dura mucho menos y se destruye. Pero cuando tenemos varios perros, tal vez hay un cuarto de pilas o tenemos jaulitas así, ahí es donde se puede mantener más y afectar más animales. Doctor, este tema que estamos hablando ahorita es sumamente importante a nivel cotidiano. ¿Por qué te lo comento? Porque el otro día una clienta me estaba diciendo que le dolía la panza, que seguramente tenía más síntomas, pero ella me decía que había estado en el médico haciéndose exámenes, que le han mandado tratamientos, etcétera, bueno, de todo. Entonces le dije yo, como yo sé que ya tenía perros y gatos, le digo yo, mira, ¿hace cuánto no te desparasitas? Ni me acuerdo, dice, ni me acuerdo. Ok, anda y pedí un desparasitante bueno que se lleve tanto planos como redondos, y hay unos que se llevan hasta otros, hasta giardia, ¿verdad? Resulta que como a la semana volvió y me dice, increíble, se me quitó todos los malestares que tenía. Por eso es que, como hoy por hoy, la realidad de las familias es que el perro o el gato se sube a la cama, en el sillón, anda en el carro, a veces comen del mismo plato. Eso sí. Más hay niños que los besan de boca a boca. Por eso es que es tan importante saber estos ciclos y estos tipos de parásitos. Al final, pues no es que le estamos pidiendo a la gente que se sepa el nombre de ancilostoma, toxócara, pilidium, la giardia, que lo otro y lo otro. No. Yo lo que le digo a la gente es que se busca un veterinario de confianza, que es el que más sabe sobre la parte principalmente parasitológica, ni siquiera el médico humano, sin menospreciarlos, pero por eso vos mismos comentaste antes que ellos más bien están buscando la ayuda de los médicos veterinarios por la problemática que hay ahorita de la unión de las mascotas con las personas. Correcto. Y pues realmente tal vez ahorita alguien esté que me duele la panza y ya he tomado de todo, ya me vio el médico y no se me quita. Entonces, pues que se compre algo, porque podría ser algún ancilostoma, algún... Giardia puede ser algo que... Y ha habido casos de alguien que está con dolores y a veces diarrea intermitente o malestar, y resulta que es giardia. Y cuesta encontrarla. Sí, cuesta mucho. Ese es el problema, que usted lleva el examen de heces y le dice, no tiene. Exactamente. Vea, el otro día yo tuve un pastor alemán internado con diarrea con sangre. No tenía parvovirus, no tenía coronavirus, no tenía nada. Y en los exámenes de heces nunca encontraba nada. Como al tercer día que le hice el examen, ¡ping! ¡Bingo! La giardia. Pues comenzamos de una vez con el tratamiento recomendable. Pero la giardia, estamos hablando así como fácil. No es tan fácil de encontrar, y todavía el examen que se hace de heces cuesta bastante. Y algo muy importante, me imagino que el perro lo tenías internado. Claro, con porque a veces el traslado de las heces con giardia se destruye digamos, de la casa a la clínica, al laboratorio. Entonces, teniendo las heces frescas es más fácil, pero sigue siendo un poquito complicado encontrar giardia. Sí, no, yo recuerdo que ya no sabía qué hacer, digo yo, voy otra muestra de heces. Bingo. Le dimos el tratamiento y problema resuelto. Exacto. Entonces yo siempre busco la parte, a decirle a mis clientes la parte que es más relevante y cuáles son los parásitos más relevantes, porque si yo te pregunto, ok, dame nombres de parásitos, como me dijo un niño un día que le estaba diciendo que prevenía la vacuna, me dice muy lindo en inglés, dice, no entendí nada. Entonces, esta parte de la parasitología, por eso es que hay profesionales con un doctorado en Alemania, que no es fácil, o sea, no.
ni el alemán ni los cursos, pero ahí estamos, sí. Definitivamente todas las técnicas que hay de diagnóstico, que se diagnostica que si es un huevo de flotación, que si es un huevo de sedimentación. Bueno, aquí podrías dar cátedra, de hecho sos profesor y catedrático. Ahora que decís algo, eso es muy importante porque, bueno, no sé si vos lo haces, hay varios colegas que nada más hacen el directo, el microscopio. Si algo sale ahí, está muy bien, pero si no sale nada, no es mucho lo que dice. Exacto. Precisamente la técnica de flotación, que digamos, yo sé que algunas clínicas lo utilizan, es la que usamos nosotros de rutina en laboratorio, concentra los huevecillos, hace que la tensión de la solución en la que están, hace que floten y ahí se ven al microscopio. Ese es algo muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, la prueba directa, tenemos que tener el chance de que en ese poquitito, en ese toque, ese pedacito de ese que tuvimos ahí, hubiera. Entonces, si hay, está muy bien. Si no hay, no significa mucho, porque, digamos, hay que mezclar las heces, disolverlas, y esa flotación hace que los huevos floten, valga la redundancia, y la podemos ver al microscopio. Hay otros huevos más pesados, del cual podríamos hablar después, que por ejemplo Spirocerca, que no es tan común en esta zona, pero que hay en otras partes, es un huevito pesado, entonces lo que se aplica es la sedimentación para concentrar los huevos y otras técnicas por ahí. La Giardia sí, lo mejor es el directo. Y de hecho hay un test. Exactamente, yo te iba a decir. Vamos a ver, existe la forma tradicional, ya sea encontrar los huevos o bien encontrar la Giardia, ya sea el organismo que se llama trofozoito, la forma activa, o la forma de supervivencia en el medio que se llama quiste. Esas son las dos formas que tiene Giardia nada más, el trofozoito y el quiste. Se pueden encontrar eventualmente en las heces, pero como querés decir, cuesta mucho. Ahora sí, cuando ponemos a reaccionar algo de la superficie de Giardia, que es lo que se detecta con este test, tenemos mucho más chance de reconocerlo, porque es algo que ya, por decirlo así, se reconoció de una u otra forma y tenemos de una manera de, así parecido a las pruebas de embarazo y otras pruebas, que haya una reacción química contra el antígeno, y eso es lo que se detecta. Entonces, por decirlo así, en términos de pruebas, la sensibilidad aumenta. ¿Qué quiero decir con sensible? Que me detecte los positivos como positivos, que sea realmente lo que vemos. Bueno, excelente, doctor. Vamos a ir un corte y ya venimos para continuar hablando de Spirocerca, neurocisticercosis y todo eso. Hoy estamos aquí con un invitado muy especial, el doctor Víctor Montenegro. Y doctor, anteriormente que estábamos hablando, bueno, hemos desarrollado un poco el tema de parásitos gastrointestinales. Ya explicaste que habían dos grupos, los redondos, los planos, que los planos también son, bueno, nematodos y céstodos. Pero hay un parásito que, como es poco frecuente, Sí. pero es bien jodido. Correcto. Que es el Spirocerca lupi, que incluso algunos veterinarios hasta muchas veces nos olvidamos, y es muy fregado olvidarse del Spirocerca. Por eso es que cuando uno está en consulta tiene que estar concentrado como un cubito. ¿Verdad? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y como nuestro paciente no habla, no nos dice, mira, me comí un ratón o me comí una lagartija y tal vez fue que ahí va el contaminante. Tal vez nos explicas un poquito el tema. Claro, es algo, digamos, ya comentamos un poquito, los parásitos siempre encuentran las vías de mantenerse y por eso se han mantenido acá. Recientemente salió que en el intestino de un dinosaurio y de un mamut conservado había un nematodo congelado, entonces ya tienen millones de años de encontrar cómo conservarse esos hospedadores. Spirocerca tiene la particularidad que, como bien decís, puede alojarse en un hospedador intermediario o paraténico, en este caso, que puede ser un pajarito, un ratoncito, una lagartija, y mantenerse ahí hasta que el perro se lo coma. Previo a que se lo comiera, por ejemplo, un ave o un ratoncito, tuvo que pasar por un invertebrado, un gorgojito, un escarabajo. Por si acaso, los abejoncitos de mayo no tienen nada que ver de momento con Spirocerca lupi. No se sabe, se están buscando cuál es el gorgojito, el escarabajo responsable de completar el ciclo de Spirocerca lupi. Porque tiene que ser un escarabajo que sea coprófago, o sea, que le guste la boñiga, ¿verdad? Como los que se encontramos en el campo, ¿verdad? Así que los van rodando. Exactamente, por ejemplo, el estercolero, un tipo de escarabajos de este tipo, pero suponemos
que es más pequeñito. No tiene nada que ver los Adancitos de Mayo porque ellos no tienen nada que ver con heces. Bueno, entonces Spirocerca lupi tiene la particularidad que la hembra y el macho forman un nódulo generalmente en el esófago de los perros. Ahí viven, puede ser uno o dos, hembra y macho, puede haber más. Lo malo de este nódulo es, digamos, sus dimensiones, su ubicación, que ya el perro después no puede tragar, regurgita lo que come. Es algo tumoral, provoca otro tipo de patologías, desarrollar tumores, problemas pulmonares, problemas óseos, problemas en los huesos, y realmente no nos podemos orientar. O sea, ¿cuál es el origen de todo esto que le está pasando al perro? Y resulta que finalmente son dos parasitillos o más que están en una pelotita, un nódulo ahí en el esófago. Ahí es donde se aloja Spirocerca lupi. Hace un ciclo interno en el perro, pero terminan ahí. Puede ir, y se ha visto, en aorta y provocar muerte súbita porque rompen la aorta y se llena, o sea, se sale toda la sangre prácticamente del perro y muere así, por hemorragia interna y de manera súbita. El perrito estaba ahí echado, pum, cayó y se murió. Con el caso a nivel esofágico, como les comentaba, puede haber problemas de cáncer, tumoraciones, puede haber problemas pulmonares, puede haber problemas óseos, pero el primer problema con lo que nos podemos orientar es que el perrito le cuesta mucho tragar, traga y lo que llamamos el regurgito. Cuando hablamos de la diferencia entre vómito y regurgito, el vómito ya viene como predigerido, es como un líquido, ya la comida está disuelta y a veces es como amarillento dependiendo de la cantidad de ácido que tenga del estómago, exactamente. Pero cuando viene la comida entera, prácticamente el alimento o el concentrado que el perrito se comió sale intacto, nada más como masticado, de hecho una pelota, ahí podemos pensar en Spirocerca. El examen, ese es el asunto. Si hacemos flotación no va a salir, tiene que ser demasiado la cantidad de huevecillos para que salga, pero no necesariamente va a salir. O sea, no es fácil encontrar. Fácil. Se tiene que hacer una prueba de centrifugación o sedimentación porque es un huevecito pequeñito y muy pesado. Parece un clip donde está la larva internamente. Entonces hay que hacer pensamos en él, estamos en consulta, puede ser cualquier cosa. Un megasófago. Exacto, puede ser cualquier cosa, entonces ya ahí puede ser hacer endoscopía o lo que sea, pero lo primero, las heces y ese examen de sedimentación o centrifugación para ver el huevito de Spirocerca. Pero si es un parásito malillo, por decirlo así, sí puede provocar, como les comentaba, la muerte de manera inmediata o complicaciones posteriores, así como tumores, fallos respiratorios, daño de pulmón, problemas en huesos, por la misma reacción que tiene el parásito. O sea, ¿y eso se hubiera prevenido? Ah, no, sí, se parasita, lógicamente, si se tiene cuidado, porque no podemos andar detrás del perro viendo a ver qué se come, o no sabemos todavía realmente. Hay gente que está haciendo el estudio, buscando cuáles son los gorgojos o los escarabajitos que están involucrados. O sea, él es complicado, él no le gusta que sepa quién lo lleva. De momento no. Sí, no le gusta que lo diagnostiquen fácil. Hay que centrifugar, hay que hacer todo. Exactamente. Y además hasta se confunde con otros diagnósticos. Eso que digamos, si estás en clínica puedes pensar en un megaesófago, puede ser una gastritis, un problema. Cualquier problema. Sí, una estenosis esofágica o algo así, más bien de otro origen, que no tenga nada que ver con un nódulo, puede confundir el diagnóstico. Ahí en ese caso, digamos, yo recuerdo un caso que hubo en Heredia, que no salía nada en heces, le metieron el endoscopio para ver qué era, se ve el nódulo, y después de que se hizo endoscopía y se supo, entonces ya las heces venían llenas de huevecillos. ¿Qué fue el asunto? Que el nódulo no estaba abierto. Al pasar el endoscopio rompimos el nódulo y comenzó a soltar los huevecillos. Hasta eso. Estaba enquistado. Exactamente, estaba completamente cerrado. Un nódulo con los parásitos. No, el Spirocerca lupi es definitivamente un parásito que yo no me gustaría encontrármelo, la verdad. Han habido momentos, en este momento no, pero digamos en ciertas regiones del Caribe, un poquito de la zona de Guásimo y Guapire, recuerdo que hubo algunos casos seguidos, bastas que venían de la zona. Pero... Y hablando sobre ese tema que vos decís de que esos parásitos o estos huevitos pueden ser transportados por pájaros, por ratones, por todos estos animales, recuerdo que una clienta decía, pero ¿cómo mi perro va a tener parásitos si vivo en un departamento en el tercer piso, no tengo vecinos con animales, no tengo gatos, no tengo nada? Pues ahí están los zanates. Pero digamos, si el perro en este caso se lo comiera a zanate o cayera un ratoncito o algo, fijo, ¿verdad? Acordémonos de algo muy importante.
los perros nacen con parásitos. Ya ellos desde el nacimiento vienen con parásitos. Entonces, aunque yo viva aislado, desde que nació, él puede tener parásitos y puede tener. Sacarlo a pasear, yo creo que ya es más cada vez la cultura de que la gente recoge las heces de su perro, entonces estamos menos expuestos. Ahí vamos avanzando un montón como país y ojalá que sigamos así. Falta. Fue como el triunfo con Honduras, falta mucho, pero algo se hizo, ¿verdad? Entonces ahí vamos de camino. Pero el hecho es, digamos, que el perrito salga a pasear, las heces, vea que los perritos se saludan oliéndose el trasero. Eso les da mucha información a ellos. Para ellos es importante todo eso, olfatear, reconocer que hay otros perros, que otro tipo de perros son y todo eso. Recostarse, jugar, puede ser que haya larvas, se los toma ahí y se contaminan. Es algo muy, muy frecuente que la gente tenga los perros, vivan en tal parte, una finca, algo así, los lleven a pasear a aquel lugar, hagan el examen y vuelvan a aparecer los perros parasitados. Aunque si bien, digamos, pues la permanencia de un perro únicamente en un apartamento no es nada bueno para la salud y la energía de él, ¿verdad? Es necesario que también pasee al aire libre. Sí es muy, muy bueno tener en cuenta que no está exento por eso de que pueda tener parásitos. Si cayó un pajarito por ahí, se lo comió, lo mordisqueó, o si hubiera un ratoncito eventualmente también, que ni en cuenta nos dimos que existió el ratón, muy posiblemente el perro puede adquirir parásitos. No, y es que el perrito anda olfateando, anda chupando, exactamente, expuesto a eso. Se acuesta en el piso y ahí pueden estar las larvas, entonces eso se da. No, definitivamente es una realidad, por eso es que hay que recalcar y recalcar, porque a veces, bueno, ya no tanto, pero sí, ¿hace cuánto lo desparasitó? Hace poco, más o menos, hace 6 meses, ¿cómo digo? Ok, antes tocaste un tema importante que es otra cosa que a la gente no le gusta, desparasitar a la perra embarazada, cuando sabemos que esos parásitos pueden transmitirse a través de la placenta. Eso te iba a decir, digamos, existen desparasitantes seguros para perras gestantes, para perras lactantes, claro. Ya hay moléculas y fórmulas de desparasitantes que pueden utilizar perfectamente en perritas que estén gestantes o que estén incluso lactando, recién paridas. Y bueno, se ha visto la relación de desparasitar a la perra en cierto momento de la gestación y que los cachorritos tengan una menor carga de parásitos. Eso se ha visto, ¿no? Pues posiblemente, yo no dudo que muchas personas tengan su experiencia de que antes los desparasitantes no se recomendaban, por ejemplo en niños, en cachorritos, en todo eso, por las moléculas que había, pero ya eso ha cambiado mucho. Ya hay mucha molécula muy segura en diferentes estados del animal. No, y esas moléculas se han sacado del mercado. Sí, ya casi no queda ni nada de eso, de las moléculas que eran muy peligrosas. Bueno, yo recuerdo una vez que sacaron una abamectina nueva que mató un montón de terneros. Ajá. Porque resultó que el ganadero está acostumbrado a agarrar y ¡pum! Al ojo. Y un poquito más. Sí, entre más mejor. Exacto. Sí. Y con respecto a las perras, pues es mejor tener un poco más de cuidado por la cercanía que hay con la familia. Y estos parásitos muchas veces pueden generar problemas incluso a nivel familiar. Por ejemplo, que usted vea que un niño en la escuela se esté rascando el traserito. Eso va a traer bullying, va a traer otros problemas. Tal vez comentarnos un poco sobre el tema, que si alguien en la familia ve al niño rascándose ahí el traserito, también es alguna posible parasitosis. Ok, eso digamos, como te digo, el caso ese aunque ha habido otros, pero yo recuerdo muy bien porque estuvimos detrás de la gente, la mamá que viendo el pañal vio que el niño tenía literalmente granitos de arroz caminando. Ese es un síntoma, digamos, el prurito anal, ¿no? La picazón, para ponerlo así más coloquial, es uno de los síntomas que se puede considerar. Existen otros parásitos propios de humanos que no nos tienen que ver con el perro, pero que son nuestros, que pueden tener esa sintomatología, ya sea el prurito, diarrea o el malestar. Lo comentaba de la señora esta que estuvo con malestar y no diagnosticaba. Son cuestiones que nos pueden alertar a nosotros mismos, ya sea de buscar realizar algún tipo de examen o prueba, o bien
pues desparasitarnos nosotros también, tomar en cuenta eso, que estamos expuestos a diferentes parasitosis propias del humano también. Importante eso, para no echarle toda la culpa. No, hay unas que son totalmente nuestras, exactamente. Doctor, tal vez ahora pasamos a, hemos hablado de intestino, hemos hablado sobre el esófago, pero tal vez hay un tema muy importante que la gente le tiene mucho miedo, que es la famosa neurocisticercosis. Okay. Tal vez desarrollarnos un poquito el tema para ver qué es eso. La gente hablaba que el cerdo, que la pelotita o la frutilla. La frutilla. Yo le decíamos frutilla. Cuando mataban un cerdo en la casa, levantarle la lengua. Eso es algo muy, muy interesante. Vean toda la sabiduría que existe en las diferentes culturas acerca de esto. Es un parásito que es nuestro, que es la Actenia solium, es una solitaria, vive en el intestino del humano, aprovecha la comida nuestra, pero ella necesita desarrollar parte de su ciclo en algo que nos vamos a comer, en un chanchito. Entonces, precisamente al cerdo le hace mucha gracia las heces del humano. Hay un montón de dichos y chistes, yo no voy a decir nada de eso acá, y usted sabe un montón más, me imagino, de allá, de la zona de Guanacaste, aquí no sé, pero bueno, el cerdo le hacen gracia las heces del humano. Si tenemos la tenia, si tenemos el parásito en el intestino, igual que en los otros parásitos intestinales, los huevecillos salen en las heces. Entonces nuestras heces van a ser la fuente de huevecillos. El cerdo se comió las heces de una persona, no le dio tiempo de llegar al baño, o mal manejo de las aguas, digamos que no había letrina, sino que habían pasenillas o cosas así, y la gente botaba así a la orilla, una sequía. Incluso estas zonas donde todas esas aguas van al mar. Por ejemplo, donde se eliminan las aguas negras a fuentes de agua, así tipo mares, manglares, esteros, etc. Entonces ese tipo de agua se utiliza para regadío, se utiliza para otra cosa, y de una u otra forma el cerdo puede o va a llegar a tener acceso a parte de las heces del humano que contiene el huevecillo. Dentro del cerdo se hace una bombita, una burbujita, precisamente es el nombre de frutilla o mora, le decían, porque son una serie de bombitas que cada una tiene un parásito. Debajo de la lengua era un lugar, los cachetitos del cerdo, diafragma. Vean ahí lo importante también de la medicina veterinaria, que los primeros que vemos eso somos nosotros en el matadero. Bueno, si usted mata el cerdo en el patio para Navidad son otros 100 pesos, ¿verdad? Pero generalmente yo recuerdo que el señor que lo mataba allá en San Isidro General sabía que eso existía. Que es importante que la gente sepa que los médicos veterinarios están al servicio de la salud pública. Exactamente. Que cada matadero cuenta con su médico veterinario. Correcto. Y no solo para diagnosticar neurocisticercosis. No, hay un montón de cosas más, bacterianas, virales, que hay que ver, y precisamente la revisión de los cadáveres y todo eso. Bueno, en este caso, entonces, el parásito se enquista en el cerdo, como decía bien, puede ser bajo la lengua, los cachetitos, el diafragma u otros músculos, el chicharrón y todo eso. Entonces ahí está. Eso que tenemos de fondo, esa fogata, son de las cosas que cambiaron para mucho la historia de la humanidad. La correcta cocción de la carne hace que ese parásito se muera y se cierre el ciclo. Entonces nos comemos el chicharrón bien recocinado y no pasó nada porque el parásito se murió. A mí no me gusta, ni el cerdo ni la red, ni a mí me gusta medio crudo. Estás una parrillada. O sea, usted corre más riesgo. Yo corro más riesgo, pero me la muevo. Ok, entonces ahí está el punto de lo que vamos a hacer. Si nosotros nos comemos la carne de cerdo con el parásito se desarrolla otra vez en el intestino y ahí tenemos el adulto liberando los huevecillos y ese es el ciclo normal. El problema es cuando por A o por B hay mal manejo de las aguas negras, hay mal manejo de prácticas, digamos, de las personas encargadas de comidas y su higiene, el aseo, y resulta que hay una persona, y ya ha pasado, con la parasitosis, o sea, tiene tenia solium, el adulto, y no tiene las costumbres o los hábitos adecuados de limpieza y tiene que estar con comida. Entonces tenemos acceso, desgraciadamente, se habla del hielo, se habla de los copos, de un montón de fuentes, tenemos acceso a heces de otra persona y en este caso el huevecillo. El huevito, cuando nos comemos el huevito y no el cisticerco en la carne, sino que nos comemos el huevecillo de la tenia, el parásito no sabe si está en un cerdo o en un humano. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando pasamos a la cisticercosis y dejamos la teniasis. ¿Por qué?
Porque el parásito cree que está en el cerdo y va a buscar dónde alojarse para que un humano se lo coma. Entonces puede ir a músculo, no pasa nada, pero el problema es cuando va ya a parte del sistema nervioso central, puede ser cerebro, puede ser médula, y es lo que llamamos la neurocisticercosis. Neuro del sistema nervioso y cisticercus, porque cisti quiere decir quiste. Y son esas burbujitas que les comenté, que veíamos debajo de la lengua, la famosa frutilla, o las bombitas que se ven en el músculo. Entonces, el problema del tejido nervioso es que no se regenera, es muy sensible a la presión, o sea, un golpe fuerte puede dañar, ¿verdad? Y la presión que hace esta burbujita va a matar a las neuronas que tiene alrededor. Digamos, tal vez un cerdito, si tiene eso, no tenga que resolver problemas logarítmicos o aprender alemán o sacar cuentas de fin de mes, pero para una persona sí puede ser grave, puede ser parálisis, coma, convulsiones. O sea, le trabaja como un tumor. Es una especie de tumor y lo peor es que le presiona parte del sistema nervioso, destruye esas neuronas, no se regenera, el sistema nervioso no se regenera. Cuando una cicatriz ya vuelve a tener piel o el mismo músculo, etcétera. El sistema nervioso no se regenera, lo que se dañó, se dañó. Dependiendo de dónde se ubique la bombita o las bombitas, puede ser, como digo, coma, la persona queda en coma totalmente, convulsiones, que se confunda con epilepsia o algún otro tipo de trastorno, parálisis como un tipo de derrame, digamos, que dañe parte del cerebro que tenga que ver con este brazo, entonces ya quedó ahí como si fuera como un derrame. Eso es lo que llamamos la neurocisticercosis. Tenemos que entender entonces que la Taenia solium, y eso es muy importante porque esa es la especie, Taenia solium, tiene como hospedador intermediario al cerdo y como hospedador definitivo al humano. El humano tiene la tenia en intestino, eso es una teniasis. Para ponerlo así en pico, tiene solitaria. Y no pasó nada más, que tiene que comer más porque está compartiendo la comida. Baja de peso. Exactamente, baja de peso. Está compartiendo la comida con la solitaria, con la tenia. El problema es cuando manejamos mal las aguas negras, cuando no tenemos los hábitos correctos de limpieza, aseo, y tenemos una persona con teniasis que está eliminando huevecillos en sus heces y que por A o por B esos huevecillos terminan en el plato o el vaso o el copo o el gallo de alguien. Se lo come y entonces el parásito busca dónde alojarse para ser comido. Eso es un accidente. De momento acá nadie come gente, ¿verdad? En otros países puede ser diferente. Pero acá es un accidente y somos un hospedador accidental. El ciclo termina ahí con las consecuencias graves. Como les dije, puede ser coma, ceguera, convulsiones, parálisis de una parte del cuerpo. Eso es lo que es, ya pasamos a cisticercosis. Cualquier ciste es quiste y que es porque forma bombitas. Y una cuestión que se hubiera prevenido con solo desparasitarse. Al persona. Uno, claro. el humano. Exactamente. Porque si alguna persona... Es que esa es la fuente de huevecillos, el humano parasitado. O sea, nosotros ponemos en riesgo al cerdo. Sí. Y el cerdo luego nosotros el cerdo nos devuelve el favor. El cerdo nos lo devuelve, por ejemplo, pero digamos, si vos te gusta, digamos, la buena cocción de la carne, no hay problema. Eso y un montón de cosas más. Realmente que la historia de la humanidad después del manejo del fuego es otra, ¿verdad? Porque doy el ejemplo de cisticercosis, pero hay un montón de enfermedades más de origen bacteriano, virus incluso, que se podían transmitir por la carne, que con la correcta cocción se previene. Yo me la juego. No, tal vez ahí, para que las personas no se asusten mucho, que ahora cuando van a ir a la carnicería... Eso te iba a decir, no le hagan la carne paralizada, porque pasa. Como arrancamos el tema de cisticercosis, precisamente hay colegas nuestros, exalumnos míos, compañeros de carrera y todo, que están todos y cada uno en un matadero 24 horas. La matanza empieza a las 3 de la mañana. Hay gente que está ahí desde las 3 de la mañana viendo cadáver por cadáver, hígado por hígado, pulmones, riñones, todo, para que esa parrillada que nos vamos a comer más tarde esté completamente limpia de parásitos, por ejemplo, y otros agentes. El peligro se da cuando matamos el chancho en el patio para Navidad, que tiene una olla muy bonita y que trae guanacaste, sí, no la baja. Sí. Yo que no solo para tamales se usa. Yo siempre cuando estoy en Guanacaste y matan a un cerdo, yo voy a revisarlo. Ve, pero porque vos y yo, ahora antes la gente, el viejillo que mataba a los cerdos allá en San Isidro General sabía. Yo recuerdo a él. Y no era veterinario. Y no era veterinario. Pero él sabía. Pero él sabía ese tipo de cosas. Entonces yo me acuerdo de esa orientación ahí ya desde ese tiempo. Ahora que lo decís muy bien, si tenemos la costumbre de hacer el cerdito en Navidad en el patio, matarlo nosotros mismos y hacer el proceso así,
tener mucho cuidado, ¿verdad? O sea, no hay problema con los chicharrones. No, con los chicharrones no habría problema. Que si le traen un bistec medio crudo, mejor que lo cocinen más. Exactamente. Por aquello. Nada más. Pero sí, exactamente. Lo que es, de verdad que tenemos que, así como se habla de lo bien que funciona la caja, el Ministerio de Salud, yo puedo dar fe por mucha de la gente que conozco que lo que es la sanidad animal, el servicio de SENASA ha venido trabajando muy bien, hay excelentes colegas muy comprometidos con su trabajo, y lo que son los mataderos, precisamente cuando hacemos las prácticas con estudiantes, con estudios, con trabajo que hemos hecho, puedo dar fe de lo bien que trabajan los mataderos y la supervisión que hay de la calidad y la inocuidad de la carne. Incluso en todos los campos, en la leche, por ejemplo, acaban de poner la pescadería, asesorías a las lecherías que son de 30.000 litros más o menos. Necesitan regente, correcto. Para ver todos los procesos de pasteurización, porque hay muchas enfermedades que pueden, por ejemplo, brucelosis, leptospira, tuberculosis, toxoplasma. Por ejemplo, toxoplasma es un parásito. También. Háblanos un poquito de toxoplasma. Porque bueno, como estamos de tiempo, pero vamos a ver un poquitito. Todavía no da tiempo. Ok. Vamos a ver, el hospedador definitivo de toxoplasma es el gato. Pero, y eso es lo importante, no hay, digamos, en los diferentes estudios, y pueden buscarlo incluso en... Por eso es que le echan tanta culpa al gato. Exactamente. Porque es un hospedador definitivo. Tal vez aclararte eso. Claro, exactamente. Hospedador definitivo quiere decir que en el gato es donde se termina el ciclo y se da la reproducción de toxoplasma. Es decir, el gato es el que elimina los huevecillos, que ahí se llaman quistes o oquistes, ¿verdad? Los oquistes de toxoplasma al ambiente. No hay ninguna relación entre tener un gato y estar positivo a toxoplasma. En millones de estudios de millones de personas en todo el planeta Tierra han hecho estudios y no existe, digamos, que yo tenga gato y que yo esté positivo a toxoplasma, no existe ninguna relación. O sea, si usted tiene gato, yo no tengo, los dos tenemos el mismo riesgo de tener el toxoplasma. Es más, es muy posible que yo teniendo gato no esté positivo y vos que no tenés sí tengas. Eso también se puede dar. Exacto. Existen otras relaciones, pero ya eso lo desarrollaríamos con más tiempito. Vamos a ver el punto. El gato se infecta o se infesta de toxoplasma y dura 21 días de su vida eliminando los oocistos. Después de eso desarrolla defensas que así que aunque vuelva a tener acceso a toxoplasma, nunca más vuelve a eliminar oocistos en las heces. Ahí está el asunto. El cuidado es las heces del gato, las cajas de arena, eso sí podemos tenerle cuidado, saber cuándo en su vida es que el gato los eliminó, no sabemos, entonces tener el cuidado de cogerlas bien, eliminarlas, ya sea en bolsas, lavarnos bien las manos, lavar las cajitas de arena temporalmente, las palitas, todo, tenerlo debidamente aseado. Y ahora sí, y eso volvemos a la carne. Resulta que algunos animales, como el cerdo, como las aves, por ejemplo, sí pueden, bueno, y los ratones bien, pues yo no sé que nosotros nos vamos a poner a comer ratón de momento, pero hay ciudades que durante la guerra sí hubo que comer ratón, ¿verdad? Pero bueno, aquí de momento no, ¿ok? Entonces, el punto es que la carne tal vez no muy cocinada, cerdo, puede ser principalmente algunos embutidos, algunas aves, por ejemplo, bien tiene que ser con eso, tienen en su interior el quiste de toxoplasma. Entonces el humano sí puede de una u otra forma infectarse de toxoplasma al comer estas cosas. No la relación con el gato, no dormir con el gato, no tener el gato ahí. Es más, y se hace, digamos, hay asociaciones incluso de epidemiológicas o relaciones con adobar la carne, con la ingesta de carne cruda, con algunos vegetales por el agua de regadío, que sí se asocia con gente positiva a toxoplasma por esto. No lavar bien la verdura, por ejemplo, comer el huevo medio crudo, como el merengue, del lustre, de los queques, este tipo de cosas. Embutidos, carne de cerdo, que es más común que se dé en el cerdo que se aloje el toxoplasma y que al ingerir esto las personas se infecten con toxoplasma. Ahora sí, dijimos positivos. Puede ser que yo nunca haya sentido nada, o que sintiera una gripe seca, o que se me hiciera como un rosario aquí con todos los linfonodos. Es lo que se describe que le pasa a los humanos con toxoplasma más comúnmente. Hay otras formas, pero eso es casi que un día entero de diálogo. Y ya estoy positivo. Puede ser que sea nosotros, o puede ser una mujer que esté positiva a toxoplasma.
En caso de estar embarazada e infectarse de toxoplasma, como les dije, lo más frecuente es por comida, que es más que todo una enfermedad de tipo alimentaria. Te comentaba la leche de cabra, ha habido reportes, pero no muchos, pero un caso, digamos, tomar leche de cabra así sin pasteurizar directamente de la cabrita y casos de toxoplasmosis. Vean ese tipo de asociación, y no tiene que ver con el gato, es algo más alimentario. Ok, bueno, si la muchacha está positiva y queda embarazada, esas defensas que tiene protegen al bebé, entonces no pasó nada. Si la muchacha está negativa, o sea, nunca ha tenido toxoplasmosis, no tiene el parásito, no tiene defensas y está embarazada, sí tiene que cuidarse mucho más, porque en caso de infestarse, ahí sí, se le puede ir al bebé y están todos los problemas que se ha dicho de hidrocefalia, muerte, aborto, ¿verdad? Muerte fetal, sí, destrucción del globo ocular y un montón de complicaciones más, ya que todo más que el sistema nervioso central. Ok, ahora sí, ¿qué hacemos si la muchacha está positiva? No está positiva, está negativa y queda embarazada. ¿Qué es lo que dice primero? Quita el gato. Tiene que quitar el gato y tiene que quitar el gato. No es necesario quitar el gato. Que ella no se encargue de la limpieza de la caja de arena, número 1. Que no tenga que adobar carne, pues que no maneje carne cruda y que coma la carne cocinada y que lave muy bien, pero muy requete bien, y ojalá que no sea ella, lo que son las verduras y los dulces. Bueno, doctor, muchas gracias por esa última explicación de toxoplasma. Creo que ahora sí se nos fue el tiempo, así que un gusto. Para las personas que quieran saber un poquito sobre los parásitos externos, que es la segunda parte, sí, pueden ver luego el otro programa que va a estar interesantísimo también. Entonces, muchas gracias. No, gracias a vos y muchas gracias a ustedes. Estamos a la orden. Listo.